Tania, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que agradecemos el tiempo que te tomas para apoyarnos y transmitirnos tus conocimientos, tu vasta experiencia que tienes, pues, en este tema de EFOS y EDOS. ¿Quién más que tú que pues conoces bien el teje y maneje de este tema? Y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué dice el Muy bien, trabajo a muchas distancia? gracias. Pues bueno, sabes que no cesa, no se detiene, las autoridades fiscales no descansan y pues bueno, no sueltan los requerimientos, no sueltan al contribuyente y lo traen asolado, como seguramente sabes. Y pues como Sí, siempre, y anticipadamente muchas gracias por la invitación y por pues, invitarme de nueva cuenta a estos foros. claro que sí, con Pues, muchas mucho gusto, gracias. Tania. Pues mira, ¿qué te parece que entremos en materia? Y bueno, mira, con el primer cuestionamiento, ¿cuáles son los elementos básicos que toma en cuenta la autoridad para determinar la presunción de operaciones inexistentes, Tania? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, antes que nada debemos partir que el paradigma de la fiscalización ya cambió. Ya la autoridad no se enfoca a practicar procedimientos de fiscalización a los contribuyentes, porque eso ha venido, estamos hablando ya de otra época. Eso para la autoridad es costoso en cuanto a recursos humanos, en cuanto a tiempos y en cuanto a la recuperación de los recursos invertidos, ¿no? Que también es un cálculo y es una determinación que hace la autoridad. ¿Cuánto me cuesta determinar un crédito fiscal y cuánto de ese crédito fiscal realmente voy a cobrar? ¿Y cuánto estoy recuperando? ¿Cuánto realmente estoy recaudando? Entonces, eso por supuesto llevó a las autoridades a hacer cambios en este paradigma de la fiscalización y ha enfocado sus energías, ha volteado la mirada a otras opciones. Y en este caso, tu pregunta pues va implícita en cierto modo la respuesta. La autoridad ha encontrado en las presunciones un medio estupendo para reducir los costos en la fiscalización. A través de estas presunciones, pues ya no es la autoridad la que tiene que acreditar todos los supuestos pues sí, de incumplimiento, sino que ahora traslada la carga de la prueba al contribuyente y es el contribuyente el que tiene que demostrar que no se ubica en los supuestos. ¿Qué supuestos? Yo he encontrado pues tres elementos principales de los que hemos también hablado y he insistido en otros foros y son principalmente materialidad, razón de negocios y fecha cierta. Son tres ejes que yo les llamo los tres ejes de la fiscalización que podemos hablar que son a partir de 2014, lo estuvo haciendo ya desde antes, pero yo creo que a partir de la reforma de 2014 se consolidan y finalmente se materializan en la ley estos tres ejes y que en reformas posteriores los hemos visto consolidándose. Materialidad, fecha cierta y razón de negocio. Son los tres elementos que la autoridad basa para determinar presunciones, para presumir operaciones que, bueno, no, las presunciones no solo se reducen a las operaciones simuladas, que es nuestro tema de hoy, sino que también alcanzan otros aspectos como razón de negocios y que estamos viendo se está consolidando. Yo creo que en este 2021, con la entrada en vigor de esquemas reportables, se va a consolidar de forma importante el tema, este otro eje que es la razón de negocios. Muy bien. Oye, Tania, pues mira, yo quisiera que antes de que continuemos, nos dijeras qué quiere decir eso de EFOS y EDOS, porque seguramente, de veras que para más de una persona no es tan conocido estos acrónimos, Claro. estas palabras, pues, ¿no? Porque seguramente son algunas palabras que están resumidas en EFOS y EDOS. ¿Qué son unos y qué son los otros, Tania? Claro, bueno, tienes toda la razón, porque podemos estar hablando en chino para algunos, y efos y Claro. edos, y se escucha en todos lados. Finalmente son incluso denominaciones, Alicia, que ya los encontramos en los criterios de jurisprudencia de tribunales. O sea, ya también ellos adoptaron esos nombres, esas denominaciones, y por EFOS entendemos las empresas o entidades que facturan operaciones simuladas y por otra parte, los EDOS, que son las empresas o entidades que dedujeron o deducen operaciones simuladas. Son sujetos que siempre van a ir de la mano, porque para que exista una EDOS, necesariamente tuvo que existir una EFOS
que le ofreciera, le vendiera o le enajenara el comprobante fiscal a través del cual amplió o comúnmente llamamos infló sus deducciones. Entonces, por eso EFOS y EDOS los vamos a encontrar siempre denominados de forma conjunta, aunque para cada uno hay diferentes efectos que señala Código Fiscal de la Federación, aunque estén realmente en el mismo barco. Esa es la realidad. Muy bien. Entonces, uno es el que la emite y otro es el que la deduce. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues haciendo esa aclaración, pues entonces continuamos. También tenemos acá una duda, Tania. Sí. ¿Hay alguna relación entre materialidad y razón de negocio? Fíjate que la relación número uno que yo le veo en principio, y probablemente sea la única importante, es que ambas son parte de estos o elementos de estos tres ejes principales de la fiscalización. Pero fíjate que a pesar de que son conceptos completamente diferentes, ha habido una confusión pues reiterada dentro del ámbito y dentro de este sector general de contribuyentes que incluso fue detectado por la propia autoridad, en donde la autoridad fiscal nos dice, a ver, yo te estoy requiriendo, te estoy iniciando un procedimiento 69B de código, conforme al cual voy a determinar si existe o no, o bueno, voy a presumir si existe o no operaciones inexistentes, para que el contribuyente, que en este caso es a la EFOS, a la que se le practica este procedimiento 69B, pueda desvirtuar la presunción que le está determinando la autoridad, pues tiene que enfocarse a acreditar la materialidad. ¿Por qué? Porque la autoridad te está diciendo, oye, yo encuentro que las operaciones que estás consignando en tus comprobantes fiscales no existen. ¿Y no existen por qué? Porque no tienen materialidad. O sea, es un documento en papel, una operación que solamente consta en un CFDI, pero ni entregaste los bienes, ni prestaste los servicios, y por lo tanto, además, por ejemplo, no tienes personal, no tienes infraestructura, no tienes capacidad material para prestar los servicios o producir o comercializar los productos, y en consecuencia presumo que no acreditas, no tienes las operaciones consignadas en esos comprobantes, pues no tienen materialidad, solamente existen en el papel, y por lo tanto, ¿qué presumimos? Pues la autoridad presume que no existen, punto. Entonces, Tania, pero entonces, ¿cómo la autoridad llega con estos contribuyentes? ¿Cómo llega con los EFOS? ¿Cómo se da pues, cuenta que una empresa es EFO? Bueno, han habido muchos focos rojos que le han servido a la autoridad para poder detectar este tipo de cosas. Un elemento bueno, algunos de los elementos que le sirvieron para empezar a detectar este tipo de operaciones es que existían, por ejemplo, actas constitutivas con objetos sociales muy amplios, o sea, una sociedad que se dedicaba prácticamente a todo, a prestar servicios, a producir toda clase de productos, o sea, que realmente dices, ninguna empresa está en posibilidades de llevar a cabo tantas y tantas cosas. Obviamente estas empresas que constituyeron sociedades con objetos sociales muy amplios, ¿por qué lo hicieron así? Pues porque de esta manera su mercado de compradores de comprobantes pues iba a ser pues mucho mayor, ¿no? Porque podía garantizar que estaba dentro de su objeto social las actividades ad hoc que podían ser, digamos, adecuadas para una deducción que por supuesto o una erogación que constituyera un gasto estrictamente indispensable y que fuera obviamente deducible para efectos fiscales. Otro elemento entonces, que sirvió... Perdón, pero entonces viene de ahí, de la información que proporcionan los notarios a la autoridad, y la autoridad viene y ve el objeto social y ve que es muy amplio, y de ahí es donde surgen la mayoría de las revisiones, algo así. Pues es un elemento, ¿no? Otro de los elementos es, oye, yo llego a un domicilio porque voy a buscar a la empresa El Patito S.A. y resulta que en este domicilio hay otras 30 empresas que también tienen su domicilio fiscal ahí. Entonces, ese también fue otro foco rojo. Operaciones, por ejemplo, consignadas en comprobantes de forma muy genérica, por ejemplo, gastos de administración 20 millones de pesos, ¿no? Dices, bueno, pues, ¿qué administraste, no? Entonces,
cosas que le empezaron a saltar a la autoridad carentes de razonabilidad. Razonabilidad que es una cosa que es distinto a razón de negocios. Entonces, comprobantes consignando operaciones que no eran tan razonables para a lo mejor la envergadura de un tipo de contribuyente, pues también resultó pues un elemento de sospecha para la autoridad, ¿no? Que empezó a indagar y por supuesto que encontró pues un sinfín de empresas involucradas, le llaman también la operación carrusel, ¿no? En donde hay pues no solo la EFOS y la EDOS, es probable que entre la EFOS y la EDOS haya 10 empresas, ¿no? Donde haya circulado el dinero. Entonces, pues también había un sinfín de operaciones, ¿cómo le llaman? Sofisticadas para poder ocultar, pues la ausencia de materialidad de la operación. Claro. Oye, Tania, pero ¿estarás de acuerdo que una EFO podría tener operaciones simuladas, pero también reales? Exactamente, por supuesto que sí. Hay, como dicen en Entonces, la ¿qué Viña del pasa? Señor, hay de todo. Hay empresas que se constituyeron exclusivamente para dedicarse a la venta de facturas y también hay otros que se la llevan campechano, es decir, vendo facturas, pero también realizo operaciones reales, ¿no? Y la verdad es que esas son las que están en una situación más grave. Vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de la reforma fiscal 2021, que hay temas que por supuesto competen muchísimo a estas EFOS que realizan operaciones reales y también por supuesto al otro lado de las presunciones, las del 69 bis, que son estas empresas que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales, que realmente pues es un pecado entre los miles de pecados que puedes cometer en materia fiscal y sin embargo pues prácticamente la autoridad las está matando económicamente o las pretende matar económicamente para que ya no puedan operar, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, más a detalle. Sí, muy bien. A ver, bueno, mira, también para comentarles a nuestro auditorio, Tania, que este foro es de ustedes. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer las preguntas que ustedes consideren y que tengan ahí pendientes. Este es el momento para que las traigan aquí a colación. Tania, por supuesto, la experta en el tema, nos ayudará con Yo sus encuentro aquí que respuestas. hay algunos comentarios. No sé si Sí, quieras que los vayamos viendo, Alicia. Veo sí, yo que creo que Julio sí. dice, Yo creo que sí, para que no se nos ¿no? junte la tarea, Tania. Claro, claro, vamos ¿Estás de adelante. acuerdo? ¿Existe algún plazo para que la autoridad ya no requiera el pago de diferencias si un proveedor aparece en dicha lista? Julio, acabas de hacer una pregunta muy interesante porque fíjate que finalmente las presunciones son una facultad declarativa de la autoridad fiscal, pero esa facultad en sentido estricto no debería implicar que se amplíen los plazos de caducidad. ¿A qué me refiero con esto? La autoridad tiene 5 años para revisarte y para determinarte eventualmente los créditos fiscales que procedan. En Y esto sentido con, perdón, estricto, perdón, Tania, y este tiempo con sus reservas, ¿no? Que porque si tuviste utilidad, con que si sus tuviste pérdida. excepciones. Perdón Tiene la ciertas interrupción. excepciones, no te preocupes, Alicia, gracias por la precisión. Sí hay algunas excepciones con relación a los plazos de caducidad, porque estamos hablando de 5 años, pero vamos a pensar que presentaste tu declaración anual en marzo, cuando te tocaba, y a partir de esa fecha empiezan a contar los 5 años que tiene la autoridad para revisar y determinarte créditos fiscales. Pero resulta que si se te ocurrió presentar por ahí de junio o julio una declaración con afectara los conceptos de tu declaración anual, pues ya le estás ampliando a la autoridad otros 6 meses para poderte revisar los conceptos que modificaste a través de esa declaración complementaria. Entonces, por supuesto que habrá que atender caso por caso, pero Julio, me voy a referir en términos generales que estos 5 años son a partir de que presentaste o debiste haber presentado la declaración. ¿Qué está pretendiendo la autoridad? Está pretendiendo que pensemos en 2016, que presentamos la declaración en marzo o abril, si eres persona física, en 2016, por lo tanto, ejerció 2015, la autoridad tendría 5 años, es decir, todavía tendría enero, febrero, marzo y abril para poder determinar créditos fiscales. Pero, ¿qué dice la autoridad? Va a llegar o va a querer llegar en julio de 2021 y te va a decir, oye, es que, ¿qué crees? Como a la empresa a la que tú le compraste un comprobante apareció en las listas, en estos listados negros, en la lista negra del SAT, en 2017, quiere decir que los 5 años computan a partir de 2017. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo ni comparto por mucho
la opinión de la autoridad. La autoridad está pretendiendo ampliar su plazo de prescripción y por supuesto que esa circunstancia no opera. La autoridad tenía 5 años para poderte revisar a partir de que presentaste o debiste haber presentado la declaración anual, o en caso de IVA, por ejemplo, pues como las declaraciones son definitivas, pues cada mes, ¿no? Pero por supuesto que no es, no encuentro base jurídica por el cual podamos considerar que se amplía el plazo o que esos 5 años se empiezan a contar a partir de que salió publicado quien te enajenó el comprobante. Es absurdo por completo, absurdo. Entonces no estoy de acuerdo con compartir ese punto de la autoridad. Por supuesto, a la autoridad le va a costar y te va a querer determinar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a terminar o debiéramos terminar defendiendo que en tribunales, que por supuesto que el cómputo que hace la autoridad en cuanto al plazo de prescripción, pues es equivocado. Entonces esperamos haber contestado, Julio. Sí, fíjate que Creo Guillermo, que hay otro, hay comentarios, Guillermo, sí. Guillermo Bernabé nos hace un comentario, una pregunta que tiene que ver con lo que acabamos de comentar. Dice, ¿únicamente declaraciones anuales o también de pago provisional del IVA? No, pues también, Tiene por que ver con supuesto los que plazos. sí, por supuesto. O sea, si la autoridad cuando te practica un procedimiento de fiscalización, te va a querer determinar todas las contribuciones, porque cuando hay impuesto sobre la renta, pues eventualmente va a repercutir en el IVA. Entonces, pues esos 5 años computarán de forma distinta para cada contribución, porque impuesto sobre la renta es un impuesto anual e IVA, pues son pagos definitivos mensuales. Entonces, la prescripción también se computará de forma diferente para IVA, pero también no deja de aplicar estos 5 años. Muy bien. También mismo Julio nos pregunta, ¿el cómputo de los 5 años sería a partir de la anual o a partir de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación? Gracias. Pues es lo que decía Julio. La autoridad está en posibilidades de determinarte créditos fiscales con sus accesorios a partir de los 5 años que debiste o se presentó la declaración anual. Vuelvo a lo mismo, hay que atender caso por caso. Estoy hablando de la situación genérica, pero hay que ver si presentaste declaraciones complementarias, hay que ver si la autoridad a lo mejor ya inició un procedimiento de fiscalización y lo impugnaste. Hay que ver un sinfín de elementos para poder determinar pues, a partir de cuándo cuentan los 5 años o cuándo concluye ese plazo de los 5 años. Estoy hablando del plazo genérico que maneja la autoridad. Entonces, casos concretos, pues ya se verían en una asesoría concreta también. Muy bien. Nos comenta Fabián, un problema que tenemos los contribuyentes es que los visitadores del SAT acuden a las instalaciones de las personas para corroborar el domicilio fiscal. No están capacitadas y o tienen criterios muy cuadrados. Sí, por supuesto. Y no solo, o sea, la verdad es que ni siquiera pensaría que no están capacitados. Pensaría que la autoridad realmente ya está actuando con mala fe. ¿Qué ocurre cuando te intentan notificar y no estás? La autoridad va a intentar tenerte por no localizado, porque estando no localizado, se le actualizan y se le disparan todas las facultades que tiene de presión para poder en su momento obtener de ti una corrección, un pago o que te alines, o sea, que te adhieras a la retención. Que te reportes y que digas, aquí estoy, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? En otros, y con la reforma 2021 tenemos un sinfín de situaciones en donde lo que estamos viendo es que la autoridad, yo ya veo mala fe de la autoridad, de verdad que no hay forma de interpretarlo de otra manera, en donde está buscando que no te enteres, notificarte por estrados, de la forma en que de verdad no conozcas la situación, que no te, obviamente que se pase el plazo para poderte defender y que eventualmente solamente te quede la opción de corregirte. Ajá, Entonces, o sea, sí lo estoy sería el viendo. objetivo. Ese es sería el objetivo de la autoridad. ¿Tú así lo estás viendo, Dani? Sin duda, Alicia, de verdad, desafortunadamente lo estoy viendo de forma muy clara por la modificación que hubo en notificaciones, por la modificación que hubo en facultades de gestión, este tema de cancelación y restricción certificado sello digital, lo estamos viendo con responsabilidad solidaria, o sea, se está viendo con muchas señales que nos está dando la autoridad de que lo último que quieres que te enteres, ¿para qué? Para que transcurran tus plazos de defensa, para que transcurran tus plazos de aclaraciones y que eventualmente estés sujeto a la cancelación del certificado sello digital y que por lo tanto esa urgencia o esa contingencia te lleve a corregirte.
punto. A eso es a lo que nos está orillando la autoridad. Es decir, que si te va y te busca y no te encuentra, te cancela los sellos. Puede cancelarte los sellos. Algo pasó. ¿Sí nos escuchas, Tania? ¿Tania? ¿Quién se congeló? ¿Ella o yo? Hola, Tania. Algo nos pasó. De señales de humo. Hola. Ella. Tania, ¿sí nos escuchas? Te perdimos por un momentito. Sí, yo les escuché muy bien. Ok, bueno, ya estamos otra vez aquí. Estupendo. Nos dice ese Santoyo también, ¿qué pasa si un proveedor aparece en la lista y después sale favorable? Eso también es una situación recurrente, porque recordemos que el año pasado, si no me recuerdo, la autoridad pues ya legalizó uno de los listados que había estado publicando, aunque no tuviera fundamento legal, que es el de los contribuyentes que instrumentaron un medio de defensa y que obtuvieron resolución favorable, es decir, un medio de defensa en contra del oficio de presunción y que al final obtuvieron resolución favorable, que han sido también no muchísimos como los que no desvirtúan, pero sí hay ya un listado razonable de contribuyentes que se defendieron y que obtuvieron un resultado favorable. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que al final las EDOs no están en incumplimiento. Finalmente, ¿cuál es el efecto de que la presunción resultara definitiva? Efecto. Por lo tanto, trascendía a todas las personas, clientes de esos EFOS, hayan o no hayan realizado operaciones inexistentes. Entonces, si quedó sin efectos el oficio de presunción, pues en consecuencia ya todos están en orden. O sea, no habría, la EDOS en sentido estricto no tendría que llevar a cabo ninguna acción, salvo que la autoridad ya hubiere determinado, no sé, algún crédito fiscal, que ya hubiere determinado a lo mejor algún oficio, invitación, del cual hubieran derivado otras acciones. O sea, que si la E2 no fue sujeto de ningún acto por parte de la autoridad, pues en sentido estricto no habría nada que hacer, ¿no? Ya estaría todo en orden. Pero si a lo mejor ya le determinó un crédito fiscal por supuestas diferencias, pues entonces lo que tiene que hacer la E2 es invocar la sentencia favorable de la EFOS, de quien adquirió el comprobante fiscal, exhibirlo en el juicio, porque si no, entonces va a seguir teniendo problemas y eventualmente se podría llegar a dictar una sentencia desfavorable para la E2 si no se hace del conocimiento del tribunal la resolución favorable que obtuvo la EFOS. Entonces, eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Sí, ok, entonces está limpia luego la nos dice, entonces está limpia la EFOS, exacto. Por consecuencia, los CEDOS también, salvo que traigan por ahí alguna notificación en particular, ¿no? Exacto, o que tengan otro pecado que no tuviera que ver con la EFOS, claro. Exacto. Muy bien. A ver, continuamos con nuestras preguntas. En el caso de que sale un proveedor, en el caso que si sale un proveedor, pero en la lista definitiva, pero la operación ya no, que yo hice con él fue operación real, ¿puedo defenderlo en juicio para no modificar mi declaración? Alma, no solo puedes, debes, o sea, corre. ¿Por qué? Porque de verdad las EDOs presuntas, que son estas EDOs a las que yo llamo inocentes, que se vieron afectadas por una publicación y a pesar de que llevaron a cabo una operación real, son las que están en las peores circunstancias. Entonces, por supuesto que debes defender que tu operación es real. Recuerden que ese 69 hay de los últimos párrafos, llama a la E2 a que se corrija o bien acredite la materialidad del acto. Pero el problema es que a la E2 nunca le notifica la autoridad fiscal. En el mejor de los casos le formulará por ahí alguna carta de invitación, pero nunca le notifica. Eso es gravísimo. Y eso es de los elementos, Alicia, que yo digo, perdón, pero por donde le mires, hay mala fe de la autoridad fiscal. Porque ¿cómo es posible que a la E2, a la que nunca llamaron, porque realmente nunca se ordena, en ese 69B, nunca se ordena notificar a la E2, nunca. Entonces, entérate por diario oficial de la Federación. Ya me dirás tú qué absurdo es que todas las empresas estén buscando en los listados globales definitivos de contribuyentes que realizaron operaciones simuladas a ver si alguno de sus proveedores salió en este listado. Entonces, pues obviamente no se enteran
pasan los 30 días y para la autoridad, si ya pasaron esos 30 días, aun cuando te practique un procedimiento de fiscalización, eh, según el criterio de la autoridad, es que ya no tienes derecho a poder desvirtuar dentro del procedimiento de fiscalización, a pesar de que, por supuesto, la propia ley señala que dentro del procedimiento de fiscalización estás en posibilidades de desvirtuar y poder acreditar la materialidad. Entonces, ese es un tema muy grave porque también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está corroborando ese criterio, perdón, estúpido, que yo digo, estos cuates no sé si no estudiaron, no sé dónde vivan, pero no puedo creer que un oficio de presunción tenga efectos derogatorios de una ley. Es lo más absurdo que pueda haber, Alicia. Que le nieguen el derecho a una E2 de poder desvirtuar dentro del procedimiento de fiscalización. O sea, eso se va a tener que pelar en inconstitucionalidad de leyes, sí o sí. Muy bien. Nos pregunta Fabián, ¿cada cuándo salen los listados publicados en el diario oficial, Tania? Pues la verdad es que salen todo el tiempo. ¿Qué te puedo decir? De 2014, que entró en vigor 69B, a 2019, yo creo que se hizo el trabajo más importante, en donde salieron los listados más largos por parte de la autoridad. O sea, ya ahorita sí salen publicaciones, pero cada vez son menos y cada vez son con menos contribuyentes listados. Entonces, lo que yo veo de todo eso es que prácticamente el trabajo de 69B está hecho al 50%, y me refiero con este 50% a la publicación de las CEFOS, y que prácticamente ya, no digo que todos, pero la mayoría ya está publicada. No quiere decir que no haya el día de mañana otras CEFOS publicadas, sí van a seguir habiendo listados, pero creo que los mayores listados ya se dictaron. No hay una fecha en particular en donde digas, ya va a salir el listado. La autoridad lo puede publicar en cualquier momento, cualquier día, y hasta pueden salir listados en sábado en Diario Oficial de la Federación. O sea, no se sorprendan. Fíjate puede haber que este tipo de publicaciones. Se torna un poco complicado en la parte administrativa. Imagínate, yo como E2, ¿sí? Tengo que estar revisando el Diario Oficial de la Federación para ver esos listados y aparte, pues a todos los proveedores, porque no nada más le compro a uno. Claro, no es verdad que ¿dónde están tus proveedores? Fíjate que ahora, bueno, hay un listado, la autoridad tiene un listado único donde aparecen todos y que a lo mejor te puede facilitar la búsqueda. O bien ya también hay proveedores de servicios que te dicen, oye, yo te digo de todos tus proveedores si hay alguno que haya salido en el listado. Entonces ya hasta servicios hay para que le puedan informar al contribuyente oportunamente y que por supuesto esté dentro de los 30 días para poder desvirtuar. Pues sí, pero imagínate, eso también encarece los costos, porque ese prestador de servicios pues va a cobrar por estarme buscando ahí a los proveedores. Supongo yo que es gratis ese servicio, por supuesto. ¿No? Pues sí, sí, tal cual, sí. O sea, ahora la administración pues nos lleva a nuevos gastos, Alicia. O sea, ahora creo que todo ello también conlleva una inversión para el contribuyente, no solo para estar al pendiente de los listados o las listas negras del SAT, sino para un sinfín de otras situaciones. Contabilidad electrónica no me vas a decir que es también un gasto que ha tenido que instrumentar el contribuyente, y es un trabajo que realmente le correspondería a la autoridad, ¿no? Determinar si un contribuyente está cumpliendo o no es un gasto que le correspondería también a la autoridad, y son un sinfín de actividades que estamos haciendo ahora los contribuyentes. Ya no te digo esquemas reportables, que es un insulto. O sea, ahora yo le tengo que armar el expediente a la autoridad para que el día de mañana me acuse, porque eso es lo que son esquemas reportables, es una autoincriminación. Qué barbaridad. Pero no nos salgamos del tema. Muy bien, acá nos comenta Antonio Álvarez. Si existe el domicilio fiscal y además tienes habilitado tu buzón tributario, ¿por qué te notifican por estrados y cómo se da cuenta el contribuyente de que fue notificado por estrados? Por supuesto, porque está ahí la malicia que yo les digo, que me dicen loca, pero ahí está. O sea, te notifican por estrados cuando por supuesto no hay intención de la autoridad que no te enteres. ¿Por qué te notifican por estrados? Porque a lo mejor estás no localizado y por lo tanto, acuérdense que ahora la reforma en cuanto a notificaciones habilita a la autoridad a que notifique por cualquier medio que desee. Puede ser personalmente, puede ser por buzón, puede ser por estrados, y eso no implica que la autoridad incumpla en sus obligaciones o que esté violando alguna disposición. Entonces, no sé quién nos formuló esa pregunta de las notificaciones.
Antonio. Antonio Entonces, Álvarez. Antonio Álvarez. Sí, Antonio, es una... ¿Cómo nos enteramos de los estrados? Bueno, antes teníamos los estrados en forma física en cada una de las oficinas de la autoridad. Hoy la autoridad nos facilita el camino poniendo una liga de notificaciones por estrados en su página de internet. Entonces, pues ahí tenemos otro costo, Alicia. Entonces, habrá que estar asignando una persona para que revise si no tenemos alguna notificación por estrados. Sí, por supuesto. O contratar a un proveedor que dé este servicio, ¿no? También, Seguramente exactamente, ya hay o habrá, ¿no? seguramente alguien que te diga, oye, yo te digo si te notifican por estrados, si estás no localizado, si tienes alguna restricción, y si hay algún proveedor tuyo en los listados globales definitivos de la autoridad fiscal. Así es. Muy bien. Nos comenta Guillermo Bernabé, para esto tiene 30 días para dar pruebas de tu operación. ¿Tienen un programa para la revisión de estos listados? ¿Un programa para la revisión? No te entiendo muy bien, Guillermo. Sí, o sea, según 69B sale el listado de la EFOS en Diario Oficial de la Federación, y a partir de esa publicación, la E2, que haya tenido alguna relación con esa EFOS, tiene 30 días para acreditar la materialidad de las operaciones que haya celebrado con esa entidad ante la autoridad fiscal, o bien para corregirse. Muy bien. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y si no lo hago, qué? No, porque es una de las grandes preguntas, porque prácticamente yo te puedo asegurar que la mayoría de las EDOs están en esa situación. Transcurrieron los 30 días, no desvirtuaron y tampoco se corrigieron. Entonces, en sentido estricto, ¿qué toca? Y este es el otro 50% del que hablo. El primer 50%, 69B, es los listados globales definitivos. El otro 50%, que es realmente lo que le interesa a la autoridad, es recuperar lo que no pagaron estas EDOs. ¿Cómo va a ser ahora la recuperación? Pues en sentido estricto, lo único que queda, si la E2 no se corrigió ni desvirtuó, es que la autoridad acuda a determinarle los créditos fiscales que corresponda. Un año. Nos dejó una sorpresita la reforma, porque la autoridad se iba a publicar un listado de E2. No sé si recuerdan por ahí que esta disposición transitoria nos dijo, oye, pues las EDOs van a tener hasta el 30 de marzo para corregirse, no para desvirtuar, para corregirse. Después de ese plazo, yo, SAT, voy a publicar un listado de EDOs y las que no se... Exacto, imagínate. Y después, No. esas personas que están en ese listado, les vamos a restringir el certificado de sello digital. Imagínate la magnitud. Ya con la pandemia ya no se publicó este listado. Ahora sí que, como les digo, nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque no existe todavía este listado, pero no significa que no vaya a existir. No, pero O sea, imagínate. hemos tenido mucha chance. Imagínate, Tania, la gravedad del asunto, ¿cómo pues? Imagínate la lista. No, pues va a estar kilométrica, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Oye, pues las EDOs, ¿no? Sí, por supuesto, lo que sí debemos aceptar es que un sinfín de contribuyentes se corrigieron. O sea, por eso la autoridad le ha puesto las presunciones, porque le ha significado una recaudación importantísima a muy bajo costo. Entonces, ¿qué dice? Pues de aquí soy. Entonces, por supuesto que le está apostando también a 69 bis, que son la transmisión de pérdidas fiscales indebidas, que también son presunciones para que el contribuyente se corrija. Por eso le está apostando también a fortalecer sus facultades de gestión, porque lo último que quiere la autoridad es determinar créditos fiscales. En esa situación fue la razón por la cual dijo, oye, pues voy a sacar un listado de EDOs presuntas para que se corrijan, a efecto de que vaya yo eliminando, ¿sabes?, mis costos, porque ya las últimas que queden son a las que yo les voy a poder, o a las que yo voy a tener que practicarles procedimientos de fiscalización, que es lo último que quiere la autoridad, porque eso es caro, en tiempo, en dinero y en recursos. Entonces, Sí, o sea, eso es como un es importante. embudo, ¿no? Es como un Claro, embudo. exacto,
Exactamente, Entonces, exacto. así los que están hasta acá, pues son los que voy a revisar, los que quedan hasta la punta del embudo, ¿no? Pero mientras todos los Exacto. demás, pues ya se corrigieron solitos, ¿no? Y exacto, vengan solitos, háganme el trabajo y algo pues muy, muy importante, no deja de pasar el tiempo, Alicia, y el tiempo para la autoridad pues es dinero. ¿Por qué? Porque hablábamos de la caducidad. Entonces, cada año se van muriendo las facultades de comprobación de la autoridad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues a una persona que salió a lo mejor en un listado de 2014, pues ya se le murió a la autoridad de la facultad para poderle determinar un crédito fiscal, tal vez, ¿no? Tal vez. Ok. Entonces, cada año se están muriendo las facultades. Por eso la autoridad le apuesta cada vez más a facultades de gestión y a facultades de presión para que, como tú dices, el contribuyente venga solito y se ponga de pechito y cumpla en vez de que yo tenga que ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque ese octavo, creo que fue el octavo transitorio de la reforma 2020 que habla del listado de EDOS, a mí me pareció un grito de desesperación. ¿Para qué? Pues para que no se le mueran a la autoridad las facultades de comprobación, que la EDOS tenga suficiente presión para acudir solita y corregirse y pagar, con actualización y recargos, por supuesto. Sí, muy bien. Tenemos por acá una pregunta de Liliana Jiménez. ¿Qué diferencia hay entre las listas 69, 69B y 69B bis? ¿Vis? ¿Debemos estar revisando todas estas listas o solo las del artículo 69B? Pues mira, depende para qué, ¿no? Depende cuál sea tu situación, depende qué es lo que te preocupe. Si lo que te preocupa es que sabes que tienes algún proveedor, o bueno, si lo que te preocupa es que compraste comprobantes, porque por ahí salió en algún momento alguna publicidad del SAT en donde decía, si por error compraste un comprobante, o sea, no hay por error, Error. ¿no? Sí, O por sea, error. no nos hagamos, no hay error. Compraste el comprobante para inflar tus deducciones, punto. Claro. Entonces, ahí no hay más. Pero depende de qué quieres saber, cuál es tu postura. ¿Por qué? Pues porque esos listados son dependiendo de cuál sea tu posición frente a la autoridad fiscal. El 69, digamos que es un grupo de listados genéricos que te colocan, pues a lo mejor no al 100% en una situación de peligro, pero sí pudiera haber alguna contingencia, ¿no? Son contribuyentes a los que se les condonaron créditos fiscales, contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes, que tienen créditos fiscales no garantizados, bueno, aspectos generales. 69B y 69B son presunciones. Es decir, esas situaciones sí te colocan en una situación de peligro fiscal o de contingencia fiscal importante, por llamarlo así, porque además la reforma 2021 pues está ejerciendo mucha presión porque también tenemos ahora responsabilidad solidaria de socios y accionistas de sociedades que sean EFOS y de sociedades que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales. Entonces, eso tiene también implicaciones muy importantes e incluso si tú quieres dar de baja tu RFC, pues no puedes cancelar tu RFC si estás en un supuesto de presunciones. ¿Por qué? Oye, pues si ya mataste SAT, la empresa, porque no me dejas superar, porque ya me cancelaste el certificado de sello digital, porque con 2021 ya las EFOS y las EDOS y 69 bis, que son transmisión indebida de pérdidas fiscales, ya no aparecen en la posibilidad de restricción de certificado de sello digital. Las pasaron en definitiva al supuesto de cancelación. Entonces ya no tienen la posibilidad de aclaración, ya están en el supuesto de restricción definitiva. Entonces, la autoridad con eso me está diciendo, EFOS, quiero que te mueras y quiero que dejes de operar. Y ahí está el gran peligro para lo que tú dices, para las EFOS que no solo enajenan comprobantes, sino las que también realizan operaciones reales, porque las están matando y están finalmente matando su actividad productiva que también genera para este país, ¿no? Finalmente es algo importante y es algo que debemos mencionar. Pues sí, sí tienen un pecadito, ¿no? Pero también realizan una actividad productiva. A lo mejor también tienen trabajadores, también tienen, o sea, finalmente generan recursos y pagan impuestos. Pero bueno, el esquema de la autoridad y el criterio de la autoridad es, EFOS, quiero que te mueras. Pero espérate, no te voy a dar la cancelación del RFC porque cuando llegue yo a querer cobrar a la EDOS y no tenga para pagar, me voy a ir contigo y con los accionistas de tu empresa. Por eso no la deja cancelar el RFC,
para que pueda amarrarla con un tema de responsabilidad solidaria. Esa es la verdad. Qué barbaridad. Bueno, ni hablar. Nos comenta Marlene, mi proveedor salió publicado en octubre como presunto y a la fecha el SAT no le ha contestado su oficio de aclaración que presentó en octubre. ¿Hay algún plazo para que le conteste? Pues en sentido estricto, justo hubo una reforma para perfeccionar ese plazo y sí tiene un plazo para contestarlo. Déjame recordar porque tiene, híjole, no recuerdo exactamente el plazo, pero sí tiene un plazo exacto para responder y para emitir una contestación definitiva para determinar si desvirtuó o no desvirtuó, cosa que no tenía el 69B original. Ya con la reforma se perfeccionó y sí se establece un plazo específico, son 50 días, si no mal recuerdo, 50 días para poder emitir el oficio definitivo. Muy bien. Nos pregunta Carla Rodríguez, ¿dónde podemos consultar la lista del artículo 69B bis? Dice, en la página del SAT también debe aparecer ese listado. Si no, pues bueno, la recomendación es, y siempre es mi recomendación, Alicia, tú lo sabes, veamos y revisemos Diario Oficial de la Federación todos los días, ¿no? Como creo que como contadores y asesores estamos obligados a ello. Muy bien. Nos pregunta María del Carmen Lucio Reyes, pero cuando aparece una empresa en el 69B definitivo, ¿les cobra dicho impuesto a sus clientes? ¿Esto es válido? Es que está padrísimo aquí la cuestión, porque pues claro que queda sin efectos, ¿no? Y yo también pregunto, bueno, si 69B dice que el comprobante queda sin efecto y por lo tanto queda sin efecto también la deducción, pues que me devuelvan el IVA, ¿no? Para empezar. Y entonces también por ahí hubo un tema que llegó a tribunales en donde se habló de la llamada simetría fiscal. Oye, pues si a este no se lo dejas deducir, pues entonces que no sea acumulable para este. ¿Qué resolvió tribunales en ese sentido? Pues resolvió muy interesante y sí, como ya sabes cómo se las gasta el Poder Judicial, cuando dijo que la simetría fiscal pues no era una garantía tributaria. Por lo tanto, no había obligación de observarla y el hecho de que se establezca como efecto, en su caso, la presunción. No recuerdo si fue un tema de presunción o fue otro tema jurídico, pero la respuesta fue esa. La simetría fiscal no es una garantía que el contribuyente pueda hacer valer. Entonces, el hecho de que para alguno sea deducible y que el otro no tenga que acumular, o que lo tenga que acumular, o que para el otro no sea deducible, pues no es un tema que se pueda hacer valer, ni es un argumento para acreditar la inconstitucionalidad de algún precepto. ¿Y qué opinas de esto tú, Tania? Pues mira, ¿qué te puedo decir? He visto cualquier cantidad de sentencias. Mira, el Poder Judicial finalmente son personas capaces también, ¿no? O sea, aunque las sentencias que veamos en materia fiscal no parecen las más inteligentes, siempre tienen argumentos para defender una postura o eventualmente para defender la postura totalmente opuesta. Entonces, en materia fiscal, definitivamente creo que no hay ninguna confianza en Poder Judicial de la Federación, sobre todo en la Suprema Corte, y considerando pues la forma en la que está integrada. Tenemos en la Corte 2 ministros que fueron ex jefes del SAT. No es cierto, ya son, sí, dos ex jefes del SAT y un ex procurador fiscal. Entonces, pues con esa integración te imaginarás, y además yo veo al ex procurador fiscal que no se quita el traje de procurador fiscal, ¿no? O sea, como que se le olvida que es ministro y que debe ser imparcial. Y la forma en la que han estado resolviendo, la verdad es que es deplorable en materia fiscal. O sea, muy, muy grave para el contribuyente. Garantías que tomó años construir a través de jurisprudencia, la echaron por tierra con un criterio, con 2 criterios. Es muy lamentable, la verdad, el trabajo que está haciendo la Corte en materia fiscal. Qué barbaridad. Muy Sí. bien. Bueno, pues acá tenemos otro cuestionamiento. Han pasado 7 años de la reforma que indujo el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Podemos decir que la autoridad ha agotado esta facultad? Pues yo creo que en lo que comentaba hace un momento, en su mayoría
yo creo que el trabajo más fuerte ya lo hizo, que fue pues la publicación de los listados. Estamos hablando de, creo que ya han de ir ahorita poco más de 10,000 EFOS. Si piensas en 10,000 EFOS, pues esas 10,000 EFOS, esas 10,000 que celebraron a su vez operaciones con cientos de contribuyentes, pues obviamente está potenciado. O sea, fíjate el alcance que tiene la presunción. Por cada EFOS, yo estoy involucrando o llamando a la corrección a cientos de EDOS. Por eso enfocó muy bien la autoridad este 69B, porque realmente el sector al que va dirigido, pues no es a las EFOS, no es la EFOS a la que le interesa a la autoridad fiscal, es la EDOS, es la que infló las deducciones, es la que dejó de pagar contribuciones, esa es la que le interesa a la autoridad, pero lo potenció muy bien porque al final 69B se practica a la EFOS. Sí. ¿Nos puedes repetir la cantidad? ¿10,000 dijiste? 10,000, han de ser ya un poquito más de 10,000. A ver, y de esos de 10,000, ¿tú tendrás alguna estadística de quiénes sí se corrigieron y todo este tema? Lo que pasa Porque es que entonces pues hubo muy buena recaudación por ahí, por ese tema. Por supuesto, las presunciones han sido un elemento de recaudación excelente y totalmente exitosa. Miles de millones se han recaudado adicionalmente gracias a las presunciones. Eso sí lo debemos reconocer. Las presunciones han sido un caso de éxito para la autoridad fiscal, por supuesto. Ahora, de esos 10,000, no te puedo decir que se corrigieron. ¿Por qué? Porque no es, de esos 10,000 estamos hablando que son EFOS. No son a las EFOS a las que toca corregirse, son a las EDOS. Entonces, por supuesto que sí hay alguna estadística que habla, obviamente, del monto aproximado recaudado con motivo de las presunciones. Sí hay. Pero está como sectorizado y establecido como por ejercicios, ¿no? Pero sí son miles de millones de pesos los que podemos hablar de éxito recaudatorio para la autoridad fiscal con motivo de las presunciones. Muy bien. Oye, Tania, pero entonces, ¿cuál es la expectativa que puede tener los EFOS y los EDOS para este año que acabamos de empezar? Pues fíjate que hemos venido comentando y hemos dado ya algunos adelantos. ¿Qué ocurre? Pues bueno, primero tenemos que las facultades de gestión de la autoridad pues se ven importantemente fortalecidas. Con facultades de gestión estoy hablando de cartas de invitación, y cuando vemos cartas de invitación, Alicia, se ha abierto un mundo porque ahora pues las presunciones no dejan de incidir. Vamos a estar llenos de cartas de invitación. La autoridad le va a apostar a las cartas de invitación, a las EDOS, mucho antes que el procedimiento de fiscalización, por supuesto. ¿Qué otra cuestión para 2021 tenemos? El hecho de que ya no puedan desvirtuar a través de un procedimiento de aclaración, porque ya no se les va a restringir el certificado de sello digital, se les va a cancelar el certificado de sello digital. Hablamos también de la responsabilidad solidaria, que también EFOS están en responsabilidad solidaria, y también las personas que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales están también como responsables solidarios. Y no dejemos de, no olvidemos el listado de EDOS que está pendiente, ¿no? Que a lo mejor no es una, que fue parte de la reforma de 2020, no de 2021, pero que 2021 quizá pueda ser el año en el que veamos ese listado, y que por supuesto muchas EDOS se van a ver en aprietos, y esas EDOS lo único que les queda cuando salgan en ese listado es la defensa. Entonces tienen que considerar un posible amparo, que creo que es el único medio de defensa que van a tener, porque de otro modo, si no se defienden, les van a restringir y les van a cancelar el certificado de sello digital. Y algo muy interesante de la resolución miscelánea fiscal: cuando se habla de cancelación del certificado de sello digital, el Código Fiscal establece que la autoridad fiscal podrá establecer reglas de carácter general para que aquellos contribuyentes a quienes les cancelaron el certificado de sello digital y no puedan desvirtuar o subsanar la irregularidad, pues tengan un trámite para que puedan o lleven a cabo una actividad para que puedan tramitar otro certificado. ¿Qué es lo que ocurre? Que la autoridad en su resolución miscelánea no prevé ningún procedimiento para que una persona, un contribuyente a la que se le haya cancelado el certificado de sello digital y ya no pueda desvirtuar o subsanar, pues se le tramite otro. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que te comentaba al inicio:
la autoridad está decretando la muerte económica de estas entidades. ¿Por qué? Porque evidentemente una EFOS que ya salió en un listado global definitivo ya no puede desvirtuar. ¿Por qué? Porque ya tuvo la oportunidad de hacerlo. Y el hecho de haber salido un oficio definitivo quiere decir que no desvirtuó. Y si ya no se le abrió la posibilidad del procedimiento de aclaración, pues evidentemente que ya la cancelación del certificado es definitiva. ¿Cómo va a ser un contribuyente en esta situación para desvirtuar o para subsanar? Pues no tiene cómo. Entonces tampoco, o sea, está ahí decretada su muerte. Te cancelan el certificado sello digital, no tienes cómo tramitar otro y entonces, perdón, ¿qué haces? ¿Te mueres? Te mueres. Entonces, esta es la perspectiva que tiene, está clarísima la batalla pues, que se decretó desde 2014 y que se ha venido consolidando también a través del establecimiento de delitos, ¿no? Porque ahora también 69 bebis, cosa que no establecía en 2020, se considera un acto simulado para efecto de los delitos. Entonces, algo que era meramente administrativo y que podía a lo mejor subsanar corrigiéndome, pues voy a tener ahora un elemento adicional por parte de la autoridad para presionarme porque ahora se considera un acto simulado para efectos de delitos, cosa que esto es novedad de 2021. Entonces, fíjate la perspectiva que tienen las personas que realizaron operaciones simuladas o bien transmitieron indebidamente pérdidas fiscales, lo cual para también los que realizaron o transmitieron indebidamente pérdidas fiscales, pues también están en una situación gravísima porque estamos hablando de entidades reales que realizan operaciones reales y que cometieron un pecadito que fue pues, o aprovechar la pérdida fiscal o transmitir indebidamente pérdidas fiscales, pero que al final, como lo decía, tienen una actividad económica, tienen trabajadores, generan, producen, pagan impuestos y la autoridad les está diciendo, te voy a matar. Voy a acabar contigo, porque ese es el mensaje y lo veo clarísimo y es muy desafortunado porque la autoridad no sé si está partiendo de la base de que las EFOS exclusivamente se dedican todas a vender comprobantes, porque a lo mejor hablando de una que se dedique completamente a eso, estoy de acuerdo, deténle la operación, ¿no? Y ya no la dejes operar, pero no es posible que a otras entidades económicas que no se dedican 100% a eso, pues les acabes con la empresa, porque finalmente eso es lo que está ocurriendo, van a acabar con esas empresas. Pero ¿estarás de acuerdo en que si es una EFO que tiene una operación normal, como tú dices, tiene trabajadores, realmente opera legalmente y demás, y tiene por ahí un pecadito, ¿sí? Pues ese pecadito sí lo puede desvirtuar. ¿De quién estamos hablando? De una EFO. Porque fíjate, Alicia, algo aquí muy interesante es que hablando de una EFOS que también realiza operaciones reales, puede tener otros pecaditos, ¿no? Entonces, si la EFOS, pero bueno, centrándonos en 69B, si esa EFOS no desvirtuó, ya sea porque no aportó documentación o porque no se defendió, entonces hay dos etapas. Sale publicado el listado. Bueno, no, le notifican a la EFOS el oficio de presunción, todavía no definitivo. La EFOS de tiene esos pecaditos, de esos pecaditos, de los chiquitos, pues, no es una EFO al 100%. No es una EFO al 100%, pues. Ajá. Exactamente, pero y pues ya un 10% de su operación que la metió con facturas. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tiene 15 días para desvirtuar, pensando que aporte algo, pero que la autoridad diga, oye, para mí no es suficiente la información aportada y por lo tanto te voy a publicar en el listado definitivo. Entonces ya se cerró esta primera etapa. Si la EFOS no se defiende en un juicio y obtiene resolución favorable, esa EFOS, perdón, está muerta. O sea, tú dime, Alicia, ¿qué otro elemento tendría esa EFOS para defenderse si ya agotó la fase administrativa? Pensando a lo mejor, y además, déjame decirte otra cosa que se me estaba pasando de 2021, no tienen derecho a acuerdos conclusivos. O sea, se les eliminó ya el derecho de poder acceder a los acuerdos conclusivos a las EFOS. Entonces, por donde le busques, están cerrando la puerta para que las EFOS puedan hacer nada, nada ya, y apenas defenderse. Lo mejor que les toca es defenderse. Entonces, si ya tengo un listado global definitivo y además ya tengo una sentencia definitiva que dice que no desvirtué, dime qué más puede hacer una EFOS. Ya no tiene cómo desvirtuar. Ya no tiene cómo desvirtuar. Entonces,
está muerta esa EFOS. Para como lo estoy viendo en materia fiscal, esa EFOS está muerta. Uy, pues sí, el pecadito le va a salir muy caro, sobre todo si fue un pecadito así como estamos comentando, ¿no? De un 1%, claro, de un 2% del 100% de su operación. Exactamente, exactamente. Y ahí, pues a lo mejor habría que hablar con las EDOs con las que llevó a cabo operaciones, pues para que se regularicen. Y eventualmente, digo, eventualmente habrá que plantear esto, o sea, no estoy cerrando la puerta, es importante comentar que habrá que plantear esto en inconstitucionalidad de leyes, porque la autoridad tiene facultades para formular presunciones, sí, pero no tiene facultades para acabar con una entidad económica. O sea, creo que eso es algo muy importante. La autoridad no tiene facultades para acabar con entidades económicas y para cerrarlas materialmente, porque estamos hablando de un cierre material de entidades económicas. La facultad de la autoridad fiscal no llega a eso. Esto tiene que plantearse en inconstitucionalidad de leyes, sí o sí. No es posible que se le permita al SAT que el efecto de sus facultades llegue hasta la muerte económica de una entidad. Creo que eso sí se tiene que plantear en inconstitucionalidad de leyes. Muy sin bien. duda. Bueno, miren, como podrán ustedes observar, Tania es una apasionada del tema. Le encanta, le empalaga, le apasiona este tema, ¿cierto? Totalmente. Siempre te lo digo, la verdad es que nada más escucharte es un halago, pues, estar viendo cómo defiendes y cómo defiendes tu postura. Bueno, les comentamos que próximamente Tania va a participar con nosotros en un evento, un curso que tenemos programado próximamente. Si ustedes están interesados en participar, bueno, pues comuníquense con nosotros, revisen nuestra página, ahí está publicado, y bueno, pues para que tengan más conocimientos más amplios, y sobre todo si están en una situación como esta, seguramente van a poder aclarar ahí todas sus dudas. Tania, bueno, pues estamos llegando al cierre de nuestro foro. ¿Algo que nos quieras tú recomendar como recomendación hasta al final de este foro? Pues Alicia, justamente con el tema con el que estábamos cerrando, sí debemos tomar cartas en el asunto, sobre todo aquellas personas que saben que compraron facturas y que a lo mejor no han salido publicados sus proveedores, o a lo mejor ya, pero no ha salido publicado el listado de contribuyentes de las EDOs, pero que sí se tomen en serio lo que está ocurriendo y todas las consecuencias que se vienen para 2021. Que no confundamos también materialidad con razón de negocios, que eso es algo que ya no entramos a fondo de ese tema, porque bueno, no era parte del tema, pero es importante que cuando nos llegue un oficio de presunción, nos dediquemos a acreditar materialidad, no razón de negocios. Entonces, hagamos una clara distinción y no perdamos esta oportunidad para poder desvirtuar, porque ya sabes que si llega a ser definitivo el oficio de presunción, ya hablamos de todas las consecuencias que se pueden generar, y que por supuesto no dejen de considerar la posibilidad de la defensa, tanto para la EFOS como para la EDOS. Creo que el mejor camino que podría ser es que la EFOS se acerque con sus EDOS y que conjuntamente pudieran diseñar, si es que todavía están en tiempo, pues un esquema de defensa conjunto y congruente, porque finalmente ambas están en el mismo barco. Entonces, claro, mi recomendación es esa, que sigamos instrumentando y defendiendo al contribuyente, pero también sepamos las posibles consecuencias, y si efectivamente yo compré facturas, pues a lo mejor evaluar de verdad la posibilidad de corregirme para evitar todas las contingencias que se vienen en materia fiscal, sin mencionar los delitos fiscales que se contemplan y que ya están tipificados. Bueno, pues muy bien. Pues no nos resta más que agradecerle a nuestro auditorio, por supuesto a ti, Tania, el tiempo que te das para transmitirnos estos conocimientos y estas experiencias. Pues muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Nuevamente, Tania, muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Si no tienes inconveniente, pudiera dejar mi correo, porque creo que algunas preguntas quedaron sin respuesta. Claro que sí, claro que sí. Nos pueden contactar en contacto@tjabogados.com.mx, y con muchísimo gusto contestamos las preguntas que hayan quedado pendientes. Claro que sí. Repítenoslo nuevamente, si nos lo puedes poner aquí en el chat, Tania, por favor. Ok, lo pongo en el chat, contacto@tjabogados.com.mx. Y bueno, también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como TJ Abogados. Cada 15 días publicamos, sí, una o dos veces al mes publicamos videos de interés en materia fiscal.
obviamente en nuestro canal de YouTube como TJ Abogados, ahí también lo pueden ver. Y quedamos a sus órdenes, por supuesto, para cualquier duda que hubiera quedado pendiente. Voy a poner también en el chat el correo para que también lo tengan disponible. Y pues será un gusto poder contestar sus preguntas pendientes y sus inquietudes. Alicia, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por acompañarnos en este tema de interés.